Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que trataré un tema que ha convulsionado y ha tambaleado al mundo entero, tanto en lo político como en lo económico, en lo social y hasta en lo cultural, porque esta noticia ha tenido mucha repercusión a nivel mediático. Ha sido sin duda alguna un terremoto político y así ha sido denominado. Hablo del Brexit, sí, ese juego de palabras que nos viene a la mente cuando combinamos Britain o Gran Bretaña y la palabra en inglés exit, salida, Brexit, la salida del Reino Unido, de la Gran Bretaña, de la Unión Europea. Porque eso que antes era un proyecto, una utopía, una propuesta, algunos lo catalogan de capricho partidista, es hoy una realidad, ya que el Reino Unido ha decidido salir de la Unión Europea, o por lo menos una mayoría muy apretada de los británicos, que la opción Brexit ganó el referendo que se llevó a cabo el día 23 de junio del 2016. Reino Unido eligió salir de la Unión Europea. ¿Y ahora qué pasará? Diversos medios lo han estado informando, pero en especial un medio británico, la BBC, la British Broadcasting Corporation, a través de su portal para el resto del mundo, BBC Mundo, informa que los británicos, como ya era de conocimiento mundial, fueron llamados a decidir dónde quieren estar en el mundo, y el viernes 23 de junio, tras votar en un inédito referendo, o mejor dicho, el día jueves 23 de junio, tras votar en ese inédito referendo, ese día decidieron que su lugar está fuera de la Unión Europea. Los resultados se dieron a conocer el viernes 24 de junio y el referéndum se llevó a cabo el día 23 de junio, ya que tras un dramático conteo, estos fueron los resultados oficiales. Los votos a favor del Brexit fueron 17.410.742 votos, es decir, un 51,9% de los votos. Los votos a favor de permanecer, es decir, los votos por quedarse en la Unión Europea, fueron 16.577.342, lo que habla de un 48,1% de los votos, con un total de votos de 33.577.342. La participación fue de un 72%, un poco más del veintitanto por ciento fue la abstención en el Reino Unido, lo cual habla de que la participación y la intención de los británicos por expresarse, ya sea a favor o en contra de permanecer en la Unión Europea, sin duda alguna habla de que el Reino Unido está pasando por un momento de revelación política. Y cuando hablo de esto, me refiero a que los británicos están claros de su posición política y de cómo afecta ese proyecto o modelo de integración o integracionista que durante años ha sido un paradigma político en la sociedad occidental, en este caso cómo los afectaría a ellos y cómo lo evalúan. Y el resultado fue que con una contienda muy cerrada, la mayoría del 51,9% de los británicos evaluó ese proyecto o ese modelo de integración como reprobable. El Reino Unido votó por salir de la Unión Europea, como pueden observar en la gráfica. Hubo una participación de 72,2% y un total de 26.033 votos nulos. El resultado es un terremoto político, tanto para Reino Unido como para la Unión Europea, y puede tener efectos muy profundos para todos los países implicados que entran en un territorio inexplorado. Las primeras consecuencias se hicieron sentir. El anuncio de dimisión del primer ministro británico David Cameron, que se concretará antes de octubre, y la caída abrupta de la libra esterlina a su nivel más bajo desde 1985, porque las primeras consecuencias, exactamente dos consecuencias que se produjeron después de haberse conocido que los británicos, o 51,9% de ellos, decidieron salir de la Unión Europea, fue la decisión del primer ministro del Reino Unido, David Cameron, al comunicarle al pueblo, al comunicarle al país que él no es el capitán adecuado para conducir este nuevo rumbo. Debe llegar una persona más adecuada, un liderazgo más fresco, con lo cual daba a entender que anunciaba su dimisión, que se concretará antes de octubre. Seguirá en el poder por estos momentos, por los meses restantes hasta el 2016, antes de octubre, hasta antes de octubre, pero
Otra consecuencia que se hacía sentir fue la caída abrupta de la libra esterlina a su nivel más bajo, con una caída de 12% en su valor. Los líderes de la Unión Europea expresaron tristeza y preocupación e instaron al Reino Unido a actuar con rapidez para negociar la salida del bloque europeo, diciendo que cualquier derrota podría prolongar la incertidumbre, mientras que los representantes de partidos nacionalistas y de extrema derecha de todo el continente celebraron la decisión británica y el llamado a celebrar referendos similares en sus respectivos países. Esto quiere decir que no solamente la evaluación del paradigma y del proyecto y modelo integracionista fue hecha sentir en el Reino Unido, porque hubo quienes votaron a favor y quienes votaron en contra. Curiosamente, un 80% de las personas que votaron por quedarse, o un 80% hubo en cuanto a la cantidad de votos de población joven, es decir, casi todos los jóvenes del Reino Unido, un 80% aproximadamente, votaron por quedarse en la Unión Europea, mientras que los votos o el rango de edad de las personas que votaron por la salida del 51,9% oscilaba de 50 años hasta los 70 años, lo que habla de que el conocimiento de la política, la experiencia, la evaluación también va de acuerdo a rangos de criterios socioeconómicos y en cuanto a evaluación por el tema de la edad. Sin duda alguna, las generaciones en la sociedad británica están muy dispares, lo que habla de que hay una forma en la cual tiene una concepción política la población más longeva del Reino Unido con respecto a la posesión de su país en la Unión, y la posesión política de una generación más joven, una generación más novata, por así decirlo, pero que tiene aspiraciones económicas que son provistas por beneficios que otorga la Unión Europea al permitir la libre circulación, al permitir ofertas de empleo, relaciones diplomáticas que pueden garantizar intercambios comerciales, culturales, laborales, apertura del mercado laboral, lo cual estaré tocando en unos instantes. Y por ello, 80% de los jóvenes británicos votaron por quedarse, pero también se habla o se evidencia una polarización partidista en la que los partidos nacionalistas, independentistas y de extrema derecha, los partidos integrados también por un líder, por ejemplo Boris Johnson, ex alcalde de Londres, decidieron impulsar este proyecto y ganaron. El partido de David Cameron sin duda alguna perdió, y esto tuvo también repercusiones en lo que se refiere a las relaciones entre los países, la percepción del resto de los países del Reino Unido, porque no únicamente Londres, es decir, Inglaterra, forma parte del Reino Unido. Recordemos que el Reino Unido es la composición monárquica parlamentarista de un sistema integrado de países en la isla de la Gran Bretaña, un conjunto de islas entre los cuales están no solamente Inglaterra, sino Escocia, Irlanda del Norte y Gales, o el país de Gales. De hecho, la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, declaró que no descarta la realización de un segundo referendo de independencia para poder seguir en la Unión Europea, y esto avivó las llamas y los deseos independentistas y secesionistas de países como Escocia, que ya habían votado en un referéndum independentista en el cual había ganado la opción de quedarse en el Reino Unido, pero ahora Escocia está reavivando esos deseos, y al observar que el Reino Unido podría salir, o mejor dicho, va a salir de la Unión Europea, aún no oficialmente, ya que este proceso de transición podría tardar unos 2 años aproximadamente. Entonces Escocia quiere salir del Reino Unido para seguir permaneciendo en la Unión Europea, y esto implica sacrificar su relación con Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra para poder adquirir una independencia económica, diplomática, geopolítica y comercial que le dé una nueva configuración a la administración de su nación, pero esta vez dentro de la Unión Europea, por lo cual podría haber un aislamiento en el cual el principal país que sufra o experimente las consecuencias negativas de ese aislamiento sea Inglaterra, ya que tanto Escocia como Irlanda del Norte quieren seguir en la Unión Europea, pero para que puedan seguir en la Unión Europea deben sacrificar la alianza del Reino Unido, deben sacrificar a la Gran Bretaña integrada en el bloque político del United Kingdom, e incluso Gales también pretende permanecer en la Unión Europea. Entonces Inglaterra podría quedar sola, podría dejar de existir el Reino Unido. Hay deseos de que deje de existir porque implica hacer un sacrificio, y podría
disolverse el Reino Unido, pero esto es un proceso que tardaría mucho tiempo. Sin duda alguna las relaciones se alteran, las relaciones diplomáticas, la configuración geopolítica, las relaciones comerciales y el entramado político de la siguiente manera, pero hay que tener en cuenta, y es un punto muy importante, que es la primera vez que un país decide dejar la Unión Europea desde su creación en 1992, pero como antecedente solo existía el caso de Groenlandia, un territorio de 56.000 personas que abandonó la, para aquel entonces, llamada Comunidad Económica Europea, antes de llamarse Unión Europea, predecesora de la UE en 1985, abandonó esa Comunidad Europea. Groenlandia, un país subdependiente, por así decirlo, o lo que antes era una colonia danesa nórdica, que formaba parte de la Comunidad Económica Europea. Pero ¿qué pasará ahora? Aunque el referéndum no es vinculante y en teoría el Parlamento podría frenar el proceso, es muy poco probable que lo haga. ¿Pero por qué no es vinculante? Es un referéndum en el cual la decisión del pueblo, sí, es última palabra, pero no es vinculante en el sentido de que si bien la Unión Europea podría acelerar el trámite y el proceso para que Reino Unido salga de el bloque comercial, el Parlamento británico con una mayoría calificada podría frenar el proceso, pero la realidad es que el Parlamento británico está a favor, muy reñidamente, pero lo está a favor del leave, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. De todos modos, Reino Unido no deja de ser miembro de la Unión Europea de forma automática. Es un proceso que tardaría aproximadamente 2 años, y esto está enmarcado dentro del mecanismo que se creó para abandonar el bloque en caso de que un país decida tal medida, ya que el mecanismo para abandonar el bloque está contemplado en el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que fija 2 años para negociar las condiciones de la salida de uno de sus integrantes. Es decir, Reino Unido no saldrá de la noche a la mañana de la Unión Europea. Tardará por lo menos 2 años en un proceso de negociaciones, de configuración de políticas, de condiciones de salida, de desprendimiento a través de la activación del artículo 50, que le permite a un país, en caso de querer salir de la Unión Europea, poder activar el artículo e iniciar los procesos de negociación. Y esto fue firmado en el Tratado de Lisboa, en Portugal, obviamente, en la creación de la Unión Europea. Pero mientras, los tratados europeos se siguen aplicando hasta que no se produzca una salida formal y oficial. Aún Reino Unido, formal y oficialmente, técnicamente aún no está fuera de la Unión Europea. Lo estará cuando hayan pasado 2 años, se hayan negociado todas las condiciones y el artículo 50 del Tratado de Lisboa haya quedado completamente aplicado, a pesar de que aún no se ha activado, y posteriormente se hará. Si en ese periodo no logran un acuerdo, el plazo puede extenderse, pero solo si hay acuerdo unánime de los otros 27 socios de la Unión. 28 países conformaban la Unión Europea con la salida del Reino Unido, ahora habrá únicamente 27. Y si en cambio no hay acuerdo, el país que quiere salir pasa a depender de las reglas de la Organización Mundial de Comercio para comerciar con otros países, la OMC. Esta organización, en caso de que Reino Unido no se decida, podría seguir manteniendo relaciones comerciales no de la misma índole, no con la misma magnitud, que si las tendría o las llevaría a cabo estando dentro de la Unión Europea, pero sin duda alguna este es un proceso en el que se puede explicar básicamente así. Como pueden observar en la gráfica, lo publicaba la BBC Mundo. Estos son los pasos para que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Primero, el Reino Unido votó por salir de la Unión Europea. El Reino Unido debe notificar a la Unión Europea que apela al artículo 50 del Tratado de Lisboa. Comienza el periodo de 2 años para este proceso, el paso 1. Luego comienzan las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Una vez se haya activado el artículo, se presenta luego el borrador del acuerdo en el Consejo Europeo. Se necesita la aprobación de al menos 20 países que representen el 65% de la población de la Unión Europea, mucho más de la mitad. La ratificación del Parlamento Europeo también, es decir, la instancia parlamentaria debe aprobar la resolución. Luego, también se necesita la aprobación, la refrendación general, no solamente legislativa y parlamentaria. Se debe presentar el informe para que las negociaciones puedan tener un efecto. Al finalizar los 2 años, las negociaciones pueden extenderse, pero solo si los 27 países lo acuerdan. Si no hay acuerdo, se
extienden las negociaciones o para extenderlas, los tratados de la UE dejan de aplicarse en Reino Unido. El paso 4 es que el Reino Unido deja la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que el Parlamento del Reino Unido debe dejar sin efecto la Ley de Comunidades Europeas de 1972 y reemplazarla con un nuevo acuerdo. En esta Ley de Comunidades Europeas, el Reino Unido tiene el aval legislativo y el fuero constitucional para formar parte de la Comunidad Europea, de reemplazarla con un acuerdo de desprendimiento total, y esto implicaría incluso una ley que apruebe y avale la secesión. Y si el Reino Unido quiere volver a la Unión Europea, deberá aplicar como cualquier otro país que esté en proceso, como por ejemplo lo está Turquía. Pero hay muchas dudas sin duda alguna, la reacción de los líderes europeos, pero hay que tener en cuenta las repercusiones que pueden surgir como parte de esto. Es demasiado pronto para saber cómo será el proceso con detalle, pero entre otras razones porque hay dos grandes incógnitas políticas. Analicemos esto, que lo reporta la BBC Mundo, para luego poder comunicarles una serie de incidencias importantes y las consecuencias devastadoras que esto tiene para Europa, para el Reino Unido mismo y para América Latina incluso. ¿Qué gobierno va a liderar en Reino Unido el proceso de salida de la Unión Europea? Tras el anuncio de dimisión del primer ministro David Cameron, él anunció un nuevo liderazgo conservador para el Congreso del partido en el mes de octubre. Lo más probable es que tome las riendas alguna de las figuras en el campo de Leave. Leave significa salir en inglés. ¿Pero qué significa esto? Ya empieza no solamente, y se puede evidenciar así, un proceso paralelo institucional y administrativo en el que el Reino Unido inicia, a través de la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, el proceso para desprenderse de la Unión Europea, negociando con el Parlamento Europeo para que ésta apruebe también la secesión, el voto pleno de la referendación de la Unión Europea, la elaboración del informe, la negociación de los acuerdos, para que posteriormente, en caso de no llegar a acuerdos, se extienda el plazo. Pero aparte de ese proceso, paralelamente hay un proceso interno, un proceso político interno que va a generar mucho conflicto en el Parlamento, y es esa división en la que el Parlamento reñidamente aprueba la salida, apoya la salida, pero hay tanta polarización política y partidista, específicamente entre liberales y conservadores en el Reino Unido, que los liberales, que apuestan por la salida de la Unión Europea, que apuestan por el Leave, harán todo lo posible para acelerar el proceso. Y sin duda alguna los candidatos más fuertes que se perfilan para tomar las riendas del Reino Unido después de octubre, cuando ya haya salido del poder definitivamente David Cameron, son líderes más radicales con una tendencia política a la independencia, al nacionalismo. Recordemos que esto es un proceso en el que se deja en claro el carácter nacionalista de la política partidista en el Reino Unido. Probablemente asuma una figura muy representativa del Leave. También hay que tener en cuenta la reacción de los líderes europeos. De ella dependerá si la Unión Europea adopta una postura más o menos dura en las futuras negociaciones. De acuerdo a cómo lo perciban los líderes europeos, su reacción, su política, el consenso al cual lleguen para decidir con qué posición política podrán evaluar esto y con qué consideración y evaluación subjetiva. Los líderes europeos están preocupados por las repercusiones que puede tener ese resultado en otros países miembros y querrán dar una imagen de unidad. Ahora, países como Francia, como Alemania, Italia, España apelan a la unidad. Ahora quieren integrar y hacer que el bloque esté más compacto, porque al perder un peso pesado de la Unión Europea, tienen que apelar a la unidad para que al ser más compactos puedan, con un líder como lo era el Reino Unido, poder formar un liderazgo colectivo que estaba encabezado por el Reino Unido, pero al no tener esa cabecilla, Francia, Alemania, Italia y España deben integrarse para formar un liderazgo colectivo, mientras trata de surgir algún liderazgo supremo como el que tenía el Reino Unido, probablemente a la cabeza de Alemania. Ni Reino Unido ni la Unión Europea han atravesado nunca un camino como este. Es un momento muy difícil para la Unión Europea, que genera mucha estabilidad comercial por los tratados que estuvieron a punto o que están por suscribirse, por el valor real del euro, de la moneda de la Comunidad Europea. Y 43 años después del ingreso de Reino Unido en la Comunidad Económica Europea, la vida de los británicos puede cambiar profundamente a partir de este resultado. También la vida de los casi 3 millones de migrantes europeos que viven en Reino Unido puede verse afectada, y migrantes también latinoamericanos, migrantes hispanos, que hay en pequeñas proporciones, pero los hay
en el Reino Unido. Otra de las grandes interrogantes es qué derechos tendrán en el futuro y si el Reino Unido que emerja de este complejo proceso seguirá aplicando el libre movimiento de personas como pilar de sus relaciones con la Unión Europea. Primordialmente, ¿qué significa y cómo puede afectar a la vida de los británicos, de los migrantes europeos, no británicos, y también hispanos que viven y trabajan en el Reino Unido? Recordemos que uno de los principales beneficios de formar parte de la Unión Europea es el libre tránsito. El libre tránsito a través del pasaporte de la Comunidad Europea le permite la libre circulación a todos los europeos, sea de la nacionalidad que sean, para moverse por todo el territorio, y con los acuerdos suscritos en materia comercial, también en materia laboral, vemos como la Unión Europea es un bloque muy compacto de relaciones laborales muy complejas. Es decir, un alemán puede trabajar fácilmente en el Reino Unido y viceversa. Un francés lo puede hacer en Italia sin ningún tipo de traba por estos acuerdos que se han suscrito en materia de la institucionalidad laboral pública y de la comunidad laboral, los servicios de migración que están de manera muy fluida y muy bien integrados, por ello permiten el libre tránsito. Pero el Reino Unido, al salir de la Unión Europea, es un país más, como cualquier otro, que requerirá de una visa europea para poder ingresar a territorio europeo y moverse por otro país, por lo cual se va a hacer más difícil el trámite de migración. Quedarán sin estatus migratorio legal aquellos que anteriormente estaban legales porque el Reino Unido formaba parte de la Unión Europea. Los tratados en materia laboral y las relaciones laborales y permisos de trabajo expirarán, de manera tal que se inicia un complejo proceso de trámites que van a hacer más engorroso y más difícil la estadía de migrantes europeos e hispanos que viven y trabajan en el Reino Unido, porque ahora tendrán y pasarán las mismas dificultades de otro país, o que otro país puede pasar para trabajar y vivir en el Reino Unido e ingresar a Europa. Se necesita una visa europea, permisos especiales de trabajo. Así es como se puede afectar la vida de las personas. Por ello, la población joven votó a favor de quedarse, un 80% aproximadamente, lo reitero, porque son jóvenes que con una aspiración, con una capacidad de emprendimiento, de desarrollo y progreso personal. Por ejemplo, un joven británico que decida estudiar o trabajar en Alemania ahora no podrá hacerlo de manera tan fácil porque no tendrá libre tránsito, no podrá adquirir permiso de trabajo tan fácilmente, y los servicios de migración estarán ahora más divididos. No habrá libre tránsito, no habrá pasaporte de la Comunidad Europea, sino que requerirá una visa europea aún siendo británico, ya que su país no es parte de la Unión Europea. Pero también se habla del mercado único en materia comercial. No está claro si el Reino Unido va a seguir formando parte del mercado único europeo o intentará alcanzar un acuerdo de libre comercio. El mercado único europeo, así como la eurozona, le provee a todos los países de la Unión Europea una interrelación en materia de intercambios mercantiles sin ningún tipo de impuesto aduanero o arancelario. Pero ahora se requiere, o la estrategia del Reino Unido probablemente se oriente a crear un acuerdo de libre comercio para eliminar esas trabas sin tener que depender de un mercado único del cual ya no será parte, y así lo han declarado los líderes de la Unión Europea. Ser miembro del mercado único requiere aceptar sus reglas, entre ellas el libre movimiento de personas. Un acuerdo de libre comercio es posible, aunque tardaría años en firmarse. No sería tan rápido como seguir estando dentro del mercado único europeo. El libre movimiento de personas, el libre comercio no posibilita el libre movimiento de personas. Solamente los TLC en zonas económicas especiales libres de impuestos aduaneros, comerciales, y de todo esto dependerán las implicaciones que tenga el Brexit para la economía británica, que es la quinta más grande del mundo. Pero hay repercusiones, y las repercusiones son las siguientes, las incidencias son las siguientes. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tuvo que respetar la decisión. La canciller alemana, que es actualmente la mujer más poderosa del mundo, Angela Merkel, dijo: esta decisión afecta el futuro de la Unión Europea. Canadá dijo que seguirá trabajando con el Reino Unido y con la Unión Europea. La Unión Europea pidió al Reino Unido acelerar su salida. El nuevo primer ministro podría dimitir o renunciar antes de octubre. Ahora los británicos deberán tener visa para entrar y viajar por la Unión Europea, así como permisos para trabajar en países del bloque. Sin duda alguna se alteran las relaciones. Se alteran porque Estados Unidos, países también como Canadá, como Alemania, tienen fuertes vínculos comerciales con el Reino Unido, respetan la decisión, pero saben que es, sin duda alguna, una decisión riesgosa que implica arriesgar tratados de libre comercio que benefician y pueden crear apertura
o ya las han creado, de los mercados internacionales a través de la globalización de las exportaciones y las importaciones, haciendo que los productos internos brutos de estos países crezcan por la complementariedad que se producen de unos con otros en cuanto a intercambios comerciales. Pero también otra incidencia es que las bolsas asiáticas cerraron con pérdidas tras este terremoto político. Las bolsas sudamericanas monitoreaban sus cotizaciones, como por ejemplo el Banco Central de Brasil también, debido a que las materias primas que Reino Unido le compra a América, le cotiza a América, experimentaron un déficit, una caída, ya que tras la caída en el precio de las materias primas y la salida del Reino Unido de la Unión Europea, alejó la confianza de los inversores británicos y también de los inversores extranjeros en Reino Unido para adquirir materias primas, y por ello índices de bolsas asiáticas que también exportan materia prima a Reino Unido cayeron por la baja en las cotizaciones por el alejamiento de la confianza en las inversiones, sin duda alguna. La libra cayó un 12%, se encuentra en su punto más bajo. El Fondo Monetario Internacional y muchos bancos centrales del mundo piden calma y colaboración. Muchas monedas se ven afectadas con respecto al euro, como el dólar, como el peso, porque sin duda alguna las relaciones que tienen países como México, como Estados Unidos, países que manejan el peso y países que manejan el dólar, que son muchos en el mundo, con el Reino Unido en materia comercial y también en sí con la Unión Europea, ya sea por tratados de la CELAC con la Unión Europea, implica que si cae la libra esterlina puede caer el euro, si caen las cotizaciones en la bolsa británica, que le da mucho valor a la moneda europea, al euro, por las relaciones comerciales que hay, aunque Reino Unido no forme parte de la eurozona, afecta y tambalea las bolsas de el resto de los países que manejan dólares, que manejan pesos, porque pierden y se devalúan con respecto al euro en lo que se refiere a materia de intercambio y también de tasas de cambio. Sin duda alguna es un proceso en el que también el secesionismo se hace presente. Escocia, Irlanda del Norte, incluso también Gibraltar quieren seguir en la Unión Europea. Gibraltar forma parte del Reino Unido y recientemente se unió, pero ahora quiere seguir en la Unión Europea, y podrían países como Escocia, Irlanda del Norte y Gibraltar salir de la Unión, o del Reino Unido, mejor dicho, para permanecer en la Unión Europea. Los mercados de Europa, las bolsas como la alemana, la francesa, cayeron, la bolsa española también cayeron aproximadamente en un 5, 6, 3 y 6% aproximadamente. La presidenta del Fondo Monetario Internacional, su directora Christine Lagarde, pidió que se lleven a cabo las negociaciones para la transición. En Estados Unidos, candidatos presidenciales como Donald Trump dijo que esta es una declaración de independencia. Vladimir Putin, presidente de Rusia, dijo: Rusia nunca interfirió en el Brexit. Esto habla de que los pronunciamientos políticos van orientados en el sentido de poder establecer posiciones y dejar en claro que tanto Rusia como Estados Unidos manejan una posición de respeto, pero saben muy bien que quieren captar a un Reino Unido, quieren seguir trabajando con el Reino Unido aunque esto no forme parte de la Unión Europea e implique crear tratados de libre comercio, de manera o que pueden ser más engorrosos que lo sería, o de lo que lo sería si estuviera o permaneciera en la Unión Europea. Otros índices accionarios en la bolsa estadounidense, en Wall Street, cayeron, como por ejemplo el Dow Jones en un 3,5%, el Nasdaq 3,4%, la libra cayó un 3,5% frente al euro y 4,5% frente al dólar. Esto habla de que las cotizaciones también de la cotización de petróleo, por ejemplo, del Reino Unido en índices como Dow Jones y Nasdaq y de materias primas cayó, por lo que venía explicando. La libra cayó, calificadoras de riesgo como Standard & Poor's bajaron la calificación crediticia del Reino Unido. Putin decía: esto es se expresa la insatisfacción de los británicos con la burocracia europea. Alemania, Francia e Italia convocaron a reunión del Consejo Europeo para analizar las consecuencias. Hubo un golpe fuerte a los bancos. Las acciones del Deutsche Bank, el banco central alemán, cayeron un 13%. Rusia dice que no afectará el programa de privatizaciones, pero las soluciones que puede haber primordialmente podrían ser las siguientes. El Reino Unido debe buscar sin duda otras fuentes y canales comerciales para sus importaciones, por ejemplo Estados Unidos, con ese acuerdo tan jugoso que se ve entre Estados Unidos y Reino Unido. También se imponen trabas en leyes migratorias y permisos de trabajo. El mercado laboral ahora estará más concentrado
y deberá expandir su oferta interna, es decir, en el Reino Unido. Si expande la oferta interna, puede mitigar los efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y también Reino Unido podrá generar una tasa de ahorro mayor ahora que no deberá pagar presupuesto ni también contribuciones u obligaciones impositivas y tributarias a Bruselas, que es una de las razones por las cuales Reino Unido salió o decidió salir de la Unión Europea, para no tener que rendirle cuentas a Bruselas. Así de simple y en ese lenguaje tan coloquial. Pero otras incidencias muy importantes y que se basan también en soluciones que debe haber en el Reino Unido son las siguientes. Hay que tener en cuenta que los mercados mundiales perdieron cotizaciones porque cayó la confianza de los inversores en las empresas británicas que cotizan en bolsas mundiales. El Reino Unido tiene muchas oportunidades laborales, pero la competencia es enorme. La libra pierde valor frente al euro y al dólar porque disminuye la liquidez de la banca británica, y que hay que tener en cuenta que la banca británica forma parte del sistema bancario europeo, por ello perdió valor la libra frente al euro y al dólar. Según la Unión Europea, no habrá mercado único a la carta ni beneficios para el Reino Unido en este sentido, porque ahora habrá un aislamiento comercial. El Reino Unido deberá adoptar un programa económico para contrarrestar los efectos del Brexit y debería estar basado en lo siguiente. Escuchen muy bien. Primero, una mayor recaudación fiscal. Esto se basaría en conseguir un superávit fiscal de un 10% del PIB, atraer inversión extranjera directa, generar más empleo con inversión extranjera directa, conseguir o tratar de lograr tratados de libre comercio con Estados Unidos, Chile, Brasil, Suiza, Rusia. También que el Reino Unido cree un fondo de estabilización macroeconómica para diversificar su economía, canalizando flujos de capital provenientes de países como Estados Unidos, Chile, Rusia, Suiza, y también crear un fondo de inversión, de reserva y de recapitalización de la banca británica, de inversión para crear más empleo e infraestructura, de reserva para el fondo de estabilización macroeconómica para incrementar las tasas de ahorro, aumentar la liquidez bancaria, y un fondo de recapitalización para aumentar la liquidez y también el valor de la libra esterlina, que ha caído 12%, y así revaluar la moneda. Estas deben ser las soluciones y medidas que podría tomar Reino Unido, pero las voces se seguían pronunciando. Cameron decía: Gran Bretaña está lista, pero no será fácil y habrá que hacer ajustes. Descartó otro referéndum. La transición tomaría 2 años, pero hay que tener en cuenta también que esto afecta a las relaciones del Reino Unido con países como China, porque 20% de las inversiones extranjeras directas de China se canalizan por Reino Unido. De hecho, en octubre de 2014, China y Reino Unido firmaron acuerdos por decenas de miles de millones de dólares. Ahora que no está en la Unión Europea, debe reconfigurar esos acuerdos si es que China aún pretende seguir invirtiendo en Reino Unido, a pesar de que ya no generaría la misma rentabilidad que sí lo generaría permaneciendo en la Unión Europea. Y por último, Alemania, Francia e Italia dan un nuevo impulso a la Unión Europea. Con $1.000.000.000 han perdido las bolsas mundiales tras el triunfo del Brexit. El Reino Unido no presentará la solicitud de salida a través del artículo 50 del Tratado de Lisboa hasta no tener una visión clara de los nuevos acuerdos con sus vecinos europeos. Las 3 potencias europeas acordaron que quieren incrementar aún más el proyecto común europeo y en especial más convergencia en ámbitos sociales y fiscales dentro del euro. Ahora que no está el Reino Unido, de alguna manera la política en la Unión Europea debe orientarse al reformismo, y el reformismo pasa por una reforma comercial y una reforma fiscal más que todo. La reforma comercial se orienta en crear un tratado más compacto entre Alemania, Francia, Italia y España, ahora que no estará Reino Unido, para ayudarlos, y esto implicaría incrementar las exportaciones e importaciones entre ambos con tasas mayores para generar más rentabilidad, tasas impositivas mayores y una recaudación fiscal más alta para poder mitigar los efectos económicos del Brexit por parte de países para con Bruselas. Más convergencia en ámbitos fiscales, más impuestos implicaría mayor rentabilidad, aunque eso implique cierto capital y riesgo político. El Reino Unido no recibirá beneficios de libre circulación de la Unión Europea a través del mercado común europeo, pero tengamos en cuenta que si el Reino Unido cae en recesión, bajarán los precios de las materias primas. ¿Por qué? Porque el Reino Unido demanda mucha materia prima, y si pierde valor la libra y cae en recesión, porque esta transición sin duda alguna genera poca liquidez o produce poca liquidez en sus bancos, podría contraerse el PIB y por ende disminuir el superávit, aumentar el déficit fiscal y comercial, y de esa manera
dejar de cotizar materias primas, y si deja de mandar materias primas cae el precio y afecta a países de América que dependen mucho de las materias primas, de ese boom y auge de las materias primas. Bancos como por ejemplo el HSBC podrían bajar sus tasas de crédito. Esto generaría mucha repercusión en América Latina, que también tiene convenios en materia de tratados bancarios con el HSBC, la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, una corporación británica con sede en Hong Kong. Pero hay que tener en cuenta que el 19% de la inversión extranjera directa de Reino Unido llega a América Latina. Sí, el Reino Unido de hecho es el máximo inversor en Panamá, por lo cual habla de que si cae y entra en recesión y se contrae su PIB, aumenta su déficit fiscal en el Reino Unido, como ya probablemente lo llegue a hacer, bajarían las inversiones del Reino Unido en América Latina y esto implicaría pérdida de rentabilidad. Y como dato interesante, 11% de las exportaciones de Perú va hacia Reino Unido y un 19% de las exportaciones peruanas van hacia la Unión Europea tras el Tratado de Libre Comercio que firmaron en 2013. Así es como repercute la salida del Reino Unido tanto dentro del país como en Europa y el resto del mundo, en América Latina, en Asia. Esto deja en claro que este terremoto político genera repercusiones que deben orientarse a que el Reino Unido pueda apelar al reformismo, también a buscar tratados de libre comercio, canalizar fondos y flujos de capitales, generar fondos de estabilización macroeconómica para aumentar tasas de ahorro, recapitalizar la banca, generar fondos de inversión para crear más empleo, reserva para el ahorro, generar más liquidez en la banca británica para de esa manera aumentar el valor de la libra, que ha perdido 12%, conseguir un superávit para afrontar esta difícil época de transición que generará de alguna manera desperfectos económicos que harán del Reino Unido un país que ahora debe asumir el sacrificio que implica salir de la Unión Europea. Sí, es como el Brexit afecta al resto del mundo. Eso es lo que debe hacer Reino Unido y lo que la Unión Europea puede tratar de hacer para contrarrestar este efecto: unirse más entre Alemania, Francia, Italia, España, configurar un nuevo tratado entre ambos con mayor tasa impositiva comercial para poder tener la rentabilidad que ya no tendrá porque Reino Unido no estará. Y así es como se configura el panorama político y geopolítico, con relaciones que se orientan ahora a que la Unión Europea siga permaneciendo fuerte, tratará de no separarse, tratará de no dejar de existir, y es una época en la que la supervivencia se torna primordial en la Unión Europea. Reino Unido también debe aprender a sobrevivir, pero creo que será más fácil para Reino Unido sobrevivir por sí mismo que para la Unión Europea tratar de recoger los vidrios rotos con este terremoto que ha generado el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición. Goodbye and good luck for the United Kingdom and the European Union. And why not for the rest of the world. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.